Buenas tardes, mi nombre es Samuel Rojas y en esta ocasión voy a estar explicando los diagramas de flujo y dos programas realizados en el programa PSINT. Entonces, para el primer ejercicio, que es el programa de determinar, eh, determinar el triángulo isósceles a partir de dos lados. Entonces tenemos el diagrama de flujo que nos da como título el algoritmo, el tipo de triángulo, perdón. Luego vamos a definir los lados, el lado 1, lado 2 y lado 3. Como conocemos, los triángulos tienen tres lados. Solicitamos los datos, que sería ingresar el lado 1, ingresar el lado 2 e ingresar el lado 3. Leemos cada uno de estos datos y a partir de este momento hacemos el análisis. Entonces decimos que si el lado 1 es igual al lado 2, o el lado 1 es igual al lado 3, o el lado 2 es igual al lado 3, si esta afirmación es verdadera, nos daría que el triángulo es isósceles y nos daría el fin del algoritmo. Pero en dado caso de que sea falso, establecimos un patrón que nos diga que el triángulo no es isósceles. Como en esta ocasión no estamos interesados en determinar si el triángulo es equilátero o otro tipo de triángulo determinado por sus lados, entonces simplemente cuando la afirmación sea falsa, informamos que el triángulo no es equilátero. Al ir al programa PSINT, entonces observamos este tipo de algoritmo de programación. El nombre es tipo de triángulo. Definimos los lados como números reales en el caso de que pueda existir decimales para los lados. Solicitamos los datos y utilizamos la condición sí, entonces y si no. Entonces, si el lado 1 es igual al lado 2, o el lado 1 es igual al lado 3, o el lado 3 es igual, al lado 2, entonces informamos que el triángulo es isósceles. Si no, informamos que el triángulo no es isósceles. Entonces, para probar este algoritmo, venimos aquí. Entonces nos solicita el lado 1. Vamos a decir que este lado es de 5 centímetros o la cantidad necesaria. El otro lado también es de 5. Y el tercer lado vamos a decir que es 3. Entonces nos da que el triángulo es isósceles y nos finaliza la ejecución. En el dado caso que los lados iguales sean el 1, por ejemplo 5 y el 3, también nos permite decir que el triángulo es isósceles y nos finaliza la ejecución. Para la otra validación encontramos que el lado 2 y 3 sean los iguales y también nos permite la validación de la ejecución. Cuando tenemos tres lados diferentes, por ejemplo 4, 6 y 1, nos afirma que el triángulo no es isósceles por este lado. Por el otro lado tenemos la función de buscar un valor. Entonces, para esta función, que es un poco más compleja, utilizamos el diagrama de flujo que nos permita determinar. Debemos definir los números, las variables, y para la búsqueda del número utilizamos dos para. Entonces, que nos hagan un bucle en el que podamos buscar. Determinamos unos límites entre 1 y 10 y solicitamos los valores. Después limitamos la dimensión de nuestra función
a hasta 10, como aparece acá. También para la función buscar lo que hacemos es determinar encontrado como una función lógica, y mediante esto nos permite acceder a esta función. Entonces, en el algoritmo definimos x como nuestro número, como nuestra variable, número o num para el número, j para que nos permita buscar las variables, y bus, que es la función de buscar, como enteros, porque vamos a solicitar solamente números enteros. Entonces definimos A1 como entero también. A1 es nuestra función, y definimos encontrado como un valor lógico y lo ponemos como falso, lo damos como falso desde un inicio. La dimensión, como ya explicaba, 10. Entonces, para x que inicia en 1 hasta 10, le damos la función hacer, escribimos para solicitar la entrada, ingresar 10 números para ser evaluados, el x como nuestra variable para que nos la pueda leer. Entonces, al ser x 1 entre 1 y 10, lo que va a hacer el programa al leer el número obtenido es solicitar 10 valores. Finalizamos este para, y ahora vamos a buscar el valor que deseemos buscar. Entonces solicitamos al usuario qué valor desea buscar, y entonces leemos esto como hemos definido bus o buscar como un entero. Para j entre 1 y 10, el mismo j que también hemos definido como un entero, y creamos una condición dentro de este para. La condición nos dice que si el número que nos ingresaron como un valor entero se encuentra entre nuestro grupo de j, si este valor que nos ingresaron está acá, entonces escribimos el número que hemos buscado, que el usuario está buscando, se encuentra en dicho índice o en tal posición. Y encontramos, como hemos definido encontrado como un valor lógico, encontramos encontrado como verdadero. Pero también tenemos otra función que es cuando el encontrado es falso. Entonces finalizamos este sí, finalizamos el para, y fuera de este para creamos una nueva función de sí en la que nos permita determinar que si este valor de encontrado permanece como falso, entonces le informamos al usuario que el número que nos está ingresando no existe dentro de los valores ingresados. Finalizamos este último sí y finalizamos el algoritmo. Vamos a probar este algoritmo. Entonces, la aplicación nos pide ingrese 10 números para ser evaluados. El número 1. Entonces ingresamos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, de nuevo 3, 5, 7, 9, 10, y el último valor ingresemos de nuevo 3. Entonces ahora nos solicita ingrese el valor que desea buscar. Deseamos buscar en qué índices o en qué posiciones se encuentra el número 3. Entonces él nos ejecuta diciéndonos que se encuentra en la posición número 1, como podemos ver aquí, como podemos ver acá, posición número 1. Luego nos dice que está en la posición número 5, y luego nos dice que se encuentra en la posición número 10. Podemos hacerlo con valores más grandes, por ejemplo 34, 50, 55, 23,
de nuevo 34, 23, 15, 100. El valor no nos influye porque lo que hemos determinado es la longitud de la aplicación, no las cantidades permitidas a escribir. Entonces los últimos dos números pueden ser 12. Disculpe, hice un error, entonces de una vez me genera, escribí una letra que no estaba dentro de los números enteros, entonces me generó un error. Vamos a reiniciar el algoritmo. 23, 45, 46, 34, 23 de nuevo, 23, 56, 78, 23 de nuevo. El último valor digamos que sea 15. El valor que deseamos buscar entonces sea 23, que sea repetitivo, y nos confirma en qué índice se encuentra. En el índice número 1, en el índice número 5 y en el índice número 6 de nuevo y en el índice número 9. Ahora vamos a ejecutar la aplicación utilizando un número que no se encuentre dentro de los que estamos, 8, 9, y el valor número 10, que sea 10 también. El valor que deseamos buscar, por ejemplo, es 15. En este caso nos informa que el número encontrado no existe dentro de los índices que hemos ingresado, dentro de los números que hemos ingresado. Para eso hemos creado nuestro último sí para determinar e informar que el valor encontrado no existe. Como un último ejemplo lo podemos hacer con un número que no se repita tanto, que se repita dos veces, por ejemplo el 4. Y ingresamos que deseamos buscar el valor número 4. Ya encontramos que como tal nos permite y nos informa dónde se encuentra el valor 4. Entonces nos informa que está en el índice 2, en el índice 3 y en el índice número 10. Eso por el lado de la programación. Le agradezco mucho y hasta aquí el video.